Hola, muy buenos días desde la Embajada de España en Perú. Me presento, soy el consejero para Asuntos Culturales y Científicos de la Embajada. Mi nombre es Ricardo García López y quería saludar en primer lugar a quienes nos escuchan desde Perú. Buenos días. Y también a quienes nos escuchan desde España o desde cualquier otro punto del mundo por la diferencia horaria. La razón que nos da cita hoy aquí es dar inicio dentro del portal web Yachay de la Embajada de España en Perú a la funcionalidad de conferencias en directo a cargo de las personas que investigan y trabajan en el ámbito de la arqueología en Perú, que son de nacionalidad española, pertenecen a entidades de investigación española y, en definitiva, encarnan el trabajo de la ciencia arqueológica española en este país. Desde la Embajada de España lanzamos y presentamos el pasado mes de noviembre un portal web específico que pone en valor y refleja el trabajo de la arqueología española en Perú a partir de la constatación de un interés del país evidente en la ciencia arqueológica internacional y de la participación durante años de especialistas, científicos, arqueólogos, geólogos, en definitiva, de la presencia de la ciencia española arqueológica en el país. Para ello, hoy hemos elegido el que podríamos llamar proyecto decano de este portal web Yachay de la Embajada de España, que es el proyecto de la puntilla, el trigal Orcona Nazca ICAP en Perú, que viene trabajando desde el año 2005 a lo largo de casi 19 años ya, en la realización de investigaciones y excavaciones alrededor de los asentamientos y ámbitos domésticos en el Trigal, en la zona de Nazca, abarcando un periodo desde el 1400 a.C. hasta el 400 después de Cristo. La charla hoy virtual corre a cargo de este equipo, encabezado por el doctor Pedro Castro Martínez de la Universidad Autónoma de Barcelona y integrado también por las doctoras Trinidad Escoriza Mateu de la Universidad de Almería y la doctora María Guerrero Perales de la Universidad Autónoma de Barcelona también. Quisiera, antes de darles paso, porque son los verdaderos protagonistas y van a describir su trabajo en la zona del Trigal, en el proyecto La Puntilla, señalar que esta es la primera de una serie de conferencias que van a sucederse en los próximos meses y que van a reflejar el trabajo de cada uno de los proyectos que están reflejados en el portal web de la Embajada. El enfoque de estas conferencias va a ser tanto descriptivo en el ámbito geográfico en que trabajan estos especialistas y en referencia a los periodos en los que el método arqueológico se va a aplicar, como de metodología, cuando alguno de los trabajos se preste a este tipo de enfoque. Esto va a ir desplegándose a lo largo de los próximos meses y será oportunamente anunciado a través del propio portal web para quienes tengan interés en disponer de estas conferencias en directo o bien grabadas, puesto que van a encontrar reflejo en el apartado correspondiente del portal web. El propósito, tanto del portal como de las conferencias, es propiciar un interés en estos trabajos y también facilitar la relación entre especialistas de España y de Perú para quizá fomentar la intensificación de este trabajo conjunto y el interés por los arqueólogos españoles en el trabajo en Perú y el interés también por los especialistas en Perú por asociarse a entidades especializadas en España. Sin más, voy a pasar a presentar a nuestros ponentes hoy, a quienes agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros. En primer lugar, al titular del trabajo que hoy se va a describir, el doctor Pedro Vicente Castro Martínez, responsable, como decía, del proyecto La Puntilla y profesor titular de Arqueología Prehistórica del Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona, que viene realizando investigaciones y publicaciones en arqueología y paleoclima, cronometría del radiocarbono, tecnomorfometría de productos alfareros y sociología de necrópolis y de espacios sociales de asentamientos. También está hoy con nosotros la doctora María Guerrero Perales,
investigadora en arqueología prehistórica del Departamento de Prehistoria de la Universitat Autónoma de Barcelona, que realiza estudios y publicaciones de teoría feminista y sobre atuendos y ornamentos, prácticas funerarias, representaciones figurativas y arqueología social y feminista materialista en la costa sur del Perú, y además es especialista en ilustración arqueológica y en análisis de textiles. Quiero también señalar que al grupo pertenece la doctora María Trinidad Escoriza Mateu, que hoy no puede estar con nosotros por una cuestión básicamente médica, pero a la que también agradecemos mucho y estamos seguros de que vamos a contar con ella en el futuro. Ella es arqueóloga y profesora titular de prehistoria en el Departamento de Geografía, Historia y Humanidades de la Universidad de Almería, cuyo trabajo de investigación científica se centra en dos grandes ejes: las representaciones figurativas femeninas en las sociedades ágrafas, por un lado, y también en la intersección entre arqueología y teoría feminista. Sin más, doy la palabra a los especialistas. Vamos a contar con unos formatos de apoyo visual que confiamos en que van a funcionar. Y quería tan solo finalizar dando el paso al profesor Castro, expresando el deseo de la Embajada de España en que estas conferencias que iniciamos hoy susciten el interés tanto de expertos como de personas que, sin ser expertos, se aproximan a la arqueología como una fuente de conocimiento y de curiosidad sobre su historia, su identidad y su pasado. Muchas gracias. Adelante, profesor Castro. Un placer contar con usted y con su equipo. Tiene usted la palabra. Gracias. Muchísimas gracias y bueno, por supuesto, empecemos agradeciendo sin duda al señor Ricardo García López, a todo el personal de la Embajada, de la Consejería de Cultura, de Asuntos Culturales y Científicos, el soporte que nos han dado y, por supuesto, felicitar a la Consejería por haber lanzado y haber puesto y haber hecho operativa una iniciativa como la página de Yachay Arqueología, que sin duda va a ser una herramienta que va a tener un larguísimo recorrido, porque creo que era fundamental y se va a ver en la proyección que va a tener de aquí en adelante. Vamos a realizar la presentación entre María Dolores Guerrero Perales y yo. La doctora Escoriza, como ha señalado el señor Ricardo García López, no puede estar en este momento, pero nos lo hemos organizado para cubrir, esperemos que adecuadamente, su problema de ausencia. Vamos a proceder a compartir una presentación, pero quería subrayar que a lo largo de la exposición que vamos a realizar se pueden ir formulando preguntas que serán respondidas al final a través del propio portal yachayarqueología.com/charla 0001, donde hay un formulario donde se pueden realizar estas preguntas y, como digo, pues al final veremos de responder las que nos hayan ido llegando. Procedemos a compartir un momentito la presentación. De acuerdo, estamos dentro. Nuestra exposición se va a centrar, como ya se ha señalado, en lo que ha venido siendo durante estas 2 últimas décadas el proyecto arqueológico La Puntilla, centrado en los yacimientos del Trigal, en la comunidad de Orcona, Nazca, Mica, en Perú, lógicamente. Y vamos a apuntar una serie de marcos de referencia en los que nos hemos podido mover para el desarrollo de este proyecto y algunos de los resultados y de las aportaciones más relevantes. Dada la brevedad de la exposición, por supuesto, nos vamos a centrar en lo que serían esos puntos fundamentales y, por supuesto, en las preguntas que puedan formularse, pues pueden pedirse aclaraciones o que se profundice en algunos aspectos que hayamos pasado quizá un poco por encima, ¿no? Bueno, subrayar en cualquier caso que el marco institucional del proyecto ha venido siendo la Universidad Autónoma de Barcelona, desde el Departamento de Prehistoria, el Departamento de Arqueología Prehistórica, y la Universidad de Almería, desde el Departamento de Geografía, Historia y Humanidades. Y que el equipo de investigación es el equipo ligado a la línea
de investigación ACAIA, de Arqueología de las Comunidades Aestatales, Ibéricas y Andinas, que formamos parte y que en los tiempos ha sido este proyecto su eje fundamental. Hemos contado con el soporte institucional de proyectos competitivos, de entidades que han hecho convocatorias abiertas, tanto el Ministerio de Cultura, Ministerio de Cultura y Deporte, Ministerio de Cultura en sus distintas denominaciones, a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España, dentro del programa de proyectos arqueológicos en el exterior, que ha sido el apoyo fundamental a lo largo de estas 2 décadas para que hayamos podido mantener las investigaciones. Pero hemos contado también con apoyo de proyectos de I+D, Ministerio de Ciencia e Innovación, ahora de la Agencia Estatal de Investigación, me aparecen aquí las referencias, y en los últimos años igualmente también de la Fundación Palar, que en el marco de las ayudas a proyectos en el exterior de Europa, que han venido convocándose y adjudicándose recientemente, y por supuestísimo con la Consejería para Asuntos Culturales y Científicos de la Embajada de España en Perú. El marco institucional en Perú, lógicamente, ha sido, primero fue el Instituto Nacional de Cultura, a partir del año 2011 el Ministerio de Cultura del Perú, que nos han otorgado las pertinentes autorizaciones, seguimientos, inspecciones y evaluaciones para mantener la autorización fundamentalmente de las intervenciones arqueológicas de campo. Hemos contado con varias personas como codirectores peruanos, señor Juan Carlos de la Torre Ceballos, el señor Víctor Salazar Ibáñez y en los últimos años la señora Diana Alemán Paredes. El equipo ACAIA, tenemos aquí una lista de los miembros de la última etapa, en otros momentos ha habido otras personas formando parte de él. En todo caso, ha sido el núcleo central de las investigaciones junto con un amplio número de especialistas, de técnicos y técnicas, arqueólogos y arqueólogas, de estudiantes, de peruanos y de universidades también de España, que no me puedo permitir detallar, pero que pueden encontrar ustedes en los créditos de la exposición virtual que está alojada en el portal Yachay de la Embajada de España. Quiero subrayar que aparte del personal investigador, del personal técnico, de alumnado que haya podido participar, el proyecto se ha tenido que basar, como no podía ser de otra manera, en la comunidad en la que es próxima al sitio arqueológico del Trigal, que es la comunidad de Orcona, y con la que hemos contado, por supuesto, sobre todo aportando un trabajo que es imprescindible en arqueología y sin el cual la arqueología sería imposible. Por lo tanto, agradecer también a todas las personas de Orcona que han colaborado con nuestro proyecto y que le han dado soporte y han puesto sus expectativas en que el proyecto saliera adelante. Hemos intentado mantener algunas iniciativas, algunas con más éxito, otras con menos éxito a nivel de relación con la escuela de la comunidad, algunas aportaciones y apoyos, algunas reuniones y algunas exposiciones que se han hecho en la propia comunidad, etcétera. Iniciativas se han quedado por el camino, pues quizá haya sido la de contar con un centro de interpretación en la propia comunidad de Orcona. Por razones diversas no ha sido posible sacar adelante. El proyecto en sí, como proyecto arqueológico, como todo proyecto arqueológico, evidentemente cuenta con un marco teórico a nivel de teoría social y teórico a nivel de teoría arqueológica, se diga o no, se explicite o no, y en ese sentido, por nuestra parte, consideramos que es fundamental explicitar y que quede claro cuáles son nuestras posiciones y, en ese sentido, cuál es la clave a nivel de conceptos, de categorías y de metodologías con las que hemos desarrollado nuestro trabajo científico. Subrayar que a nivel de referentes teóricos, nuestras posiciones se asientan en un periodismo histórico, en
sociología crítica, en el anarquismo social y en un feminismo radical. Referentes metodológicos, por supuesto, consideramos que la arqueología es una ciencia social y como tal es una ciencia y debe someterse a los parámetros teológicos, epistemológicos, científicos. Nuestra posición epistemológica está bajo las coordenadas de lo que todo el mundo conoce como realismo científico. Hay una serie de teorías más en concreto, más relacionadas con distintas dimensiones. Ahora no voy a detallarlas, simplemente las voy a enunciar. Pueden ustedes encontrar desarrolladas en nuestras publicaciones extensamente las claves de estas teorías, pero subrayar pues, el marco de la teoría de la producción de la vida social como paraguas para la comprensión de la reproducción de las sociedades a lo largo de la historia, basadas en la idea de que, y la realidad de que el trabajo social de las mujeres y hombres es lo que socializa la materia y eso es lo que nos permite explicar la materialidad social en arqueología. De la misma manera que a nivel sociológico contemplamos la imprescindible necesidad de sexuar en el pasado, de establecer las coordenadas en las que hombres y mujeres, en tanto que condiciones objetivas de la realidad social, deben ser efectivamente ubicadas, determinadas y consideradas colectivos a un nivel fundamental para cualquier explicación. Teoría de las prácticas sociales en relación a abordar cuestiones de integración de la materialidad social en las actividades económicas y político-ideológicas. La teoría de los conjuntos arqueológicos, básicamente porque es la que demarca los contextos arqueológicos en las excavaciones a nivel de espacios sociales, a nivel de lo que es efectivamente contar con unos contextos que no se limiten a establecer marcos de formación geológica del yacimiento, ni por supuesto parámetros de contextualización que vayan en la dirección del historicismo cultural del cual estamos en las antípodas. Teoría de las representaciones figurativas en cuanto a considerar los signos y soportes simbólicos como herramientas ideológicas, no como caminos para leer significados. Podríamos entrar a discutirlo, pero no es el lugar. Y finalmente subrayaría también nuestros desarrollos teóricos a nivel de la definición de ámbitos domésticos ligados a grupos domésticos y extradomésticos en relación efectivamente a localizar las actividades recurrentes que configuran esas unidades domésticas, esos grupos domésticos. A nivel específico, el proyecto se ha centrado en las evidencias del trigal. Empezamos centrándonos entre finales del segundo milenio y el año 400, pero en el propio transcurso de las investigaciones, evidencia nos ha llevado a considerar las realidades de la materialidad social hasta el año 1425, en que los asentamientos en la zona arqueológica del Trigal son abandonados en la época, inmediatamente en el momento final pre-inca, consecuentemente en relación a la implantación imperial inca en el Valle del Aja, donde está ubicado. Nos interesan fundamentalmente, y es nuestro objetivo científico en arqueología, las relaciones sociales entre colectivos sexuales y sexuales a nivel de mujeres, a nivel de hombres, y sociales en las comunidades, sobre todo del valle del río Aja, pero en general de la cuenca del río Nazca, y ya lo hemos mencionado también, las prácticas económicas y político-ideológicas, así como las condiciones materiales de la reproducción de la vida social en las diferentes situaciones históricas en estos 2 milenios y medio que abarca el ámbito cronológico de nuestras investigaciones. Todo ello en la zona arqueológica del Trigal, donde hemos realizado el registro de los conjuntos arqueológicos de los asentamientos en los que hemos basado las lecturas sociológicas e históricas que podemos ofrecer como resultados de nuestro proyecto
durante estas 2 décadas. La Puntilla es una sierra, una cadena de cerros entre el río Aja y el río Tierras Blancas, que está ubicado al nordeste de la actual ciudad de Nazca, dentro del distrito de Nazca, dentro de la provincia de Nazca. Está ubicado la zona arqueológica, el área arqueológica del Trigal, dentro del área de protección de las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa, que ha sido considerado Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 1994, y por lo tanto estamos en uno de los territorios que mayor atención a nivel de tanto de protección de la materialidad social del pasado como a nivel de los registros arqueológicos, que mayor atención genera a nivel mundial. Y en ese sentido también, a la vez, que mayor atención genera desde las administraciones de la República del Perú, desde las distintas instituciones encargadas de la gestión de la arqueología. Cual, pues, en ese sentido, a veces, si me permiten, nos ha complicado un poco la vida por lo que comporta a nivel de tramitación y de supervisión de nuestras investigaciones. No vamos a entrar ahora, pero recordemos que efectivamente los geoglifos, las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa, que cada vez vamos conociendo mejor, pues son un elemento de un atractor a escala planetaria en el ámbito de lo arqueológico. El Valle del Río Aja, tenemos una vista aérea general, está al norte de esta cadena de cerros, de esta sierra de la Puntilla. Aquí vemos en esta fotografía aérea la ubicación del Trigal. Señalar en todo caso que el Trigal se estructura alrededor del área arqueológica, alrededor de un cerro, y tiene unas características similares a toda otra serie de sitios arqueológicos. La Puntilla 1 en el extremo de la sierra, la Puntilla 3 al nordeste de la sierra, o al otro lado del río Aja, el Cerro de Orpona o el Cerro de San Luis. Es decir, no es un sitio único, es un tipo de sitio arqueológico que en este sentido, pues nuestras investigaciones creemos que en muchos de sus aspectos probablemente será extrapolable a estos otros sitios arqueológicos que menciono. En cuanto a la zona arqueológica del Trigal, tenemos 3 yacimientos arqueológicos. Tenemos, como he mencionado ahora, el Cerro del Trigal, sectores 1 y 2, que constituyen el Cerro del Trigal, que es el yacimiento central, y junto a él una zona amesetada, una ladera amesetada, que es el sector 3, Cerro del Trigal, el sitio del Trigal 3, con unas características y unas cronologías diferentes, y luego al otro lado del cerro tenemos el sector 4. Hemos intervenido fundamentalmente en el Cerro del Trigal y en el Trigal 3, no así en el sector 4, que por ahora tampoco no está en los planes inmediatos de continuidad de la investigación, puesto que nuestro objetivo sería avanzar lo máximo posible en las excavaciones en extensión del Cerro del Trigal y del Trigal 3. Aquí vemos una vista de vuelo de dron de la zona. El área arqueológica es adyacente a la hacienda del Trigal, desde la cual se gestionan los campos de cultivo en la ribera del río Aja, que vemos en la parte izquierda, y en ese sentido, como digo, nos hemos centrado tanto en el Cerro del Trigal como en el Trigal 3 en nuestras investigaciones. Esto es una planimetría general del sitio arqueológico. Se ven las estructuras arqueológicas que emergen en superficie en la planimetría. Centro es el Cerro del Trigal, y en la zona marcada en verde es en donde hemos realizado hasta ahora las investigaciones arqueológicas mediante excavaciones en extensión. Podemos considerar que tanto en el Cerro como en el Trigal 3 el área excavada representa en torno a 1/3 del total de la superficie de estos yacimientos.
tenemos una vista desde la Sierra de la Puntilla, de Cerro del Trigal, con las diferentes líneas de murallas que cierran por esta parte el acceso al yacimiento. Detrás está el río Aja y aquí tenemos una vista general de la ladera mesetada donde se emplaza el yacimiento arqueológico de el Trigal 3, en donde hemos intervenido fundamentalmente en la parte más baja, en la parte de la ladera baja del cerro, y hemos ido ampliando las excavaciones ladera. Recordemos que, como he mencionado con anterioridad, nos estamos moviendo ahora mismo pues en más de 2 milenios, 2 milenios y medio, quizá 3 si algunas evidencias tempranas se confirman, y merece la pena que recordemos un poco ese marco cronológico, sobre todo teniendo en cuenta que la construcción de los tiempos sociales históricos en arqueología siguen todavía hoy basados en los parámetros establecidos por el historicismo cultural de inicios del siglo XX. Recordemos la amplia repercusión todavía hoy de su uso, la construcción de entidades como la cultura de Paracas o la cultura de Nazca, y investigadores que tempranamente establecieron los parámetros de estas entidades culturales, sentido que llevaba todo el contenido étnico habitual, étnico incluso con componentes raciales en gran medida, que marcaron pues, investigadores referenciales como Max Sule o Julio César Tello Rojas. No obstante, ya desde las primeras investigaciones pudimos determinar que esa vieja periodización, aunque siga utilizando de una manera general, en realidad no funcionaban a un nivel de secuencia de periodos sucesivos, porque las dataciones de carbono 14 nos estaban informando de que en realidad había una coexistencia en el tiempo de la materialidad cultural que el historicismo atribuía a una u otra cultura. Y tenemos series de carbono 14 de distintos sitios arqueológicos con sus atribuciones por parte de la arqueología tradicional, y podemos fácilmente ver cómo las ascripciones a la cultura Paracas, que aparecen en rojo, y las atribuciones a la cultura Nazca, que aparecen en verde, en gran medida son coetáneas, lo cual exigía reformular, replantear, rehacer los marcos en los que las dinámicas, las distintas dinámicas diacrónicas y las distintas situaciones históricas que investigábamos pudieran demarcarse y pudieran establecerse. Lo hemos ido haciendo, queda todavía muchos apuntes por ajustar, pero lo hemos ido haciendo y hemos podido ir estableciendo toda una serie de horizontes de sincronía a partir de los asentamientos del Trigal y de las series de carbono 14 del Trigal. Ahora no voy a entrar en ella, pero en este sentido hemos definido hasta 14 horizontes de sincronía desde finales del segundo milenio antes de nuestra era hasta nuestra propia intervención en el Trigal a partir del año 2005, que no deja de ser un momento también diferente en cuanto a la presencia social, en este caso arqueológica, en el sitio arqueológico del Trigal. Entraremos en ello, como digo, en la medida en que revisaremos las evidencias de estos distintos horizontes de sincronía que marcan las situaciones históricas en el desarrollo de nuestra charla. Señalar en todo caso que podemos ubicar toda una serie de momentos en los que vincular el asentamiento en alguno de los yacimientos del Trigal a marcos históricos en los que podemos, en este momento, creemos que confirmar la existencia de entidades estatales, como pueda ser los momentos correspondientes al Trigal 4 a 6, que corresponden a los horizontes temporales del estado de Cahuachi, o el horizonte 8, quizá, y 9 de
y trigal que corresponden al estado de Ward. De la misma manera que podemos establecer que el trigal 10 correspondería a nivel sincrónico, a nivel de cronología, al estado de Chinchaika. No así, y esto es importante, no hemos obtenido evidencias para la época del estado del Cusco, el estado imperial del Cusco, el estado inca, Tahuantinsuyo. A partir de 1425, los sitios del trigal son abandonados. Primer asentamiento, en torno al año 1000, finales del segundo milenio, inicios del primer milenio antes de nuestra era, representa el primer asentamiento en la zona arqueológica del trigal. No tenemos muchas evidencias de él, sabemos que es de la época de otros sitios, como Pernil Alto, en Paracas, o otros sitios que ahora tampoco, si acaso, podemos profundizar en ello. Pero en todo caso, tenemos algunos restos muy desarticulados, que nos permiten definir muy deficientemente la contextualización arqueológica y, por lo tanto, la base para las lecturas sociales de estructuras de barro, fundamentalmente de arquitectura de barro, y algunas producciones alfareras con decoraciones que nos remiten efectivamente a esos horizontes cronológicos y algunos otros ítems malacológicos, etcétera, que también nos remiten a estos momentos. Simplemente sabemos que se establece una comunidad junto al río Aja, sabemos que esa comunidad cuenta con arquitectura de barro, pero la mayor parte de objetos son erráticos, no tienen una contextualización, y simplemente nos informa de que estamos ante la consolidación de las primeras aldeas en la comarca. No es hasta en el siglo VIII aproximadamente, antes de nuestra era, que tenemos ya sí evidencias arqueológicas más claras, más definitorias, más concluyentes, en lo que serían las fases 2 y 3 del trigal, que están ubicadas, la materialidad de estas fases está en el yacimiento arqueológico del Cerro del Trigal y que corresponde a asentamientos fortificados en el cerro. Son dos fases claramente diferenciadas a nivel arquitectónico y de secuencia estructural, y simplemente señalar que el marco en el que esto se ubicaría sería el marco que el historicismo cultural ha vinculado a la fase cavernas de la cultura de Paracas, que en la península de Paracas, en Pisco, pues cuenta con unas tipologías cerámicas claramente diferenciadas, con unas tumbas en cámaras con acceso a través de pozos verticales, etcétera, ya definidas por Julio César Tello hace muchas décadas. Asentamiento en el Cerro del Trigal, como decíamos, nos permite distinguir claramente esas dos fases y distinguir dos áreas en las que hemos centrado las excavaciones, que están ubicadas en la cima y en la ladera sudeste, que corresponden en la ubicación en la cima a dos sucesivos edificios singulares, y en la ladera sudeste a un área fortificada con al menos, por ahora, 4 líneas de muralla documentadas. Y se trata de un cerro fortificado. Aquí, como vimos en una foto anterior, una vista de esta zona de las murallas y del edificio singular más reciente en la cima del cerro. La primera fase, este edificio singular, corresponde a un edificio destinado al almacenamiento, destinado a almacenar, por las evidencias que tenemos, las reservas de alimentos de la comunidad. Hay toda una serie de depósitos, de pequeños receptáculos excavados en la roca o delimitados por muretes de piedra, y residuos de, fundamentalmente, elementos vegetales correspondientes a estas reservas de alimentos por parte de la comunidad. El segundo edificio, el edificio más reciente, es el que hemos denominado el edificio de los patios, porque se organiza
en torno a dos grandes espacios abiertos dedicados al trabajo, fundamentalmente al trabajo artesanal. Aquí tenemos las planimetrías, el edificio de los almacenes a la izquierda, la primera fase. El cambio entre la primera y la segunda fase, que serían las fases 2 y 3 del Trigal, se situaría en torno al año 450 antes de nuestra época. Conocemos mucho mejor el edificio más reciente porque nuestras excavaciones, como siempre insistimos, se realizan en extensión, documentando en primer lugar las etapas más recientes, de manera que el edificio de los almacenes lo conocemos en aquellos espacios en los que ha sido posible sin afectar al edificio más reciente, al edificio de los patios. Almacenaje comunitario, trabajos artesanales comunitarios, edificios comunitarios singulares destinados a actividades comunitarias. Esto es fundamental en la dinámica histórica de las comunidades del Valle del Baja. Bueno, unos detalles del edificio de los almacenes, los distintos receptáculos, el edificio de los patios, con suelos perfectamente acondicionados, distintos recintos. Esto, por ejemplo, es un recinto dedicado a la molienda y bueno, la molienda de maíz sobre unas plataformas en las que se ubicaban molinos, tipo de triturado que no parece tanto destinado a fabricar harinas, sino probablemente a la fermentación y a la preparación de bueno, que se conoce como chicha en el ámbito antiguo. Tenemos también, y esto es una parte importante, evidencias de talleres de preparación, de fabricación, sobre todo, perdón, de ornamentos de concha. Ornamentos de concha, tanto sobre tégula, fundamentalmente sobre tégula y sobre Spondylus princeps, sobre conchas de tégula y de Spondylus princeps. Pero también tenemos evidencias de muchas otras tareas artesanales, de fabricación de elementos sobre hueso, de preparación de herramientas sobre andesita, esta piedra gris que vemos abajo a la derecha, de preparación de también herramientas líticas talladas sobre cuarzo o sobre obsidiana. Recordemos en todo caso la importancia de constatar en estas cronologías en el Valle de Nazca un taller de fabricación de ornamentos sobre Spondylus, porque el Spondylus procede, todo el mundo lo conoce, de una zona litoral con unas condiciones muy específicas, ubicada actualmente, también según los cambios climáticos que ha podido haber, ha subido o ha bajado norte-sur, pero que grosso modo está ubicada en la zona sur del actual territorio de Ecuador, en torno a la isla de La Plata. A vuelo de pájaro son 1.600 kilómetros de distancia en las rutas terrestres o marítimas que pudieran seguir. Es mucho más, es decir, estamos hablando de comunidades que acceden, lo mismo que ocurre con la obsidiana o que ocurre con otro tipo de materiales, que acceden a materias base procedentes de territorios que pueden alcanzar grandes distancias. La parte sudeste, esta comunidad está fortificada con, insisto, como mínimo 4 líneas de muralla. Son murallas relacionadas con terrazas, son murallas con cimientos de piedra y alzados de barro amasado y de adobes en algunos tramos. Y en estas terrazas asociadas a las murallas, la única evidencia que hemos constatado es precisamente elementos asociados a la defensa de la comunidad. Fundamentalmente, hemos documentado que junto a las 2 terrazas superiores existen miles, subrayo, centenares, no, miles de proyectiles de onda, que consisten fundamentalmente en guijarros extraídos del lecho del río y subidos a la cima del cerro para apilarlos junto a las murallas, hacer apilamientos junto a las murallas, o bien para colocarlos, por ejemplo, en este caso, que había un número considerable de estos proyectiles en depósitos excavados en el suelo.
proyectiles de onda que no están trabajados, sino únicamente seleccionados por su morfología, su peso y sus características para cumplir esa función, y que son alóctonos al cerro, proceden del lecho del río, han sido socializados llevándolos al cerro del Trigal. La defensa, evidentemente, vendría también acompañada del uso de dardos con puntas de obsidiana, que también hemos documentado. Recordemos, en todo caso, que no tenemos constancia directa de quién o cómo pudiera haber utilizado las ondas, pero sí que tenemos constancia de que las ondas se pueden utilizar también para actividades que no únicamente sean defensivas o bélicas, sino que también se pueden utilizar estas armas, estas ondas en la caza, y lo mismo que los dardos de obsidiana. Y en el caso de las ondas, subrayar que son un arma que puede utilizar probablemente cualquier miembro de la comunidad, mujeres u hombres. Sabemos del uso de ondas todavía en recientes y actuales conflictos por parte de muchas personas en las comunidades andinas, en la zona en la que sabemos que han ocurrido recientemente acontecimientos, pues, en algún caso bastante problemáticos. Acabemos recordando que, aparte de la zona de la cima, hemos documentado también un área dentro del espacio doméstico en la ladera norte del cerro, en la cual hemos constatado que el acceso de aquello que se produce en los edificios comunitarios de la cima probablemente es para ser distribuido. El acceso llega a los grupos domésticos que están ubicados en la ladera, y por lo tanto no parece que se trata de una producción exclusiva o excluyente, sino que es una producción comunitaria para ser distribuida. Esto es una unidad doméstica de la zona 1 en la que hemos excavado. Queda toda la ladera norte por excavar, y para confirmar estas hipótesis, pero cerámicas, elementos de adorno sobre concha, puntas de obsidiana que parecen prepararse en el edificio artesanal, en el edificio de los patios en la cima, llegan a estas unidades domésticas. Nuestra hipótesis para esta época es la de que estamos ante comunidades aestatales organizadas en base a centralidad comunitaria. Son asentamientos no solo en el Trigal, sino en los otros cerros que hemos visto en el Valle del Aja, casi con seguridad, porque tienen las mismas características. Son nuevos asentamientos de comunidades que están junto a los territorios de producción agrícola del Valle de Nazca, o al menos como mínimo del Valle del Río Aja, y que su gestión comunitaria se organiza desde estos edificios singulares ubicados en emplazamientos centrales, no en un sentido geométrico, sino en un sentido político, en las cimas de los cerros, es decir, comunidades estatales organizadas centralmente. La reestructuración que comporta redes de circulación. La estructuración que comporta esta época, desde a partir de mediados del siglo V, en la fase 3 respecto a la fase 2, comporta, además de lo anterior, el acceso a amplias redes de distribución. Hemos mencionado espóndilos, obsidiana, también llegan cerámicas de estilo Pucage 8, estilo de cerámicas de Paracas, y en ese sentido, pues bueno, hay un cambio del edificio singular de los almacenes al edificio de producción artesanal de la fase 3 del Trigal. Y bueno, a partir de aquí cedo la palabra a María Dolores Guerrero Perales, que continuará explicándonos evidencias que corresponden fundamentalmente a datos que tenemos del Trigal 3. Vale, pues como bien dice Pedro, voy a explicar la fase siguiente, desde la fase 4, enmarcada entre el 100 antes de nuestra era y el 50 de nuestra era, hasta la última fase que vamos a explicar en esta presentación, pero como ha dicho él, tenemos las fases posteriores, incluso hasta la actual investigación. Esta última fase pues, que voy a explicar sería la de 1425 al 1535 de nuestra era, y que conformaría la fase 11. Como decía,
La fase 4 se daría entre el 100 antes de nuestra era y el 50 de nuestra era, y estaría caracterizada pues, por la ocupación del sector 3 del Trigal, abandonando así la ocupación del cerro justo en los años de desarrollo de una configuración territorial del Valle de Nazca jerarquizada por el núcleo de Cahuachi. Seguramente el cerro se desalojó por su carácter defensivo, como explicaba Pedro, y facilitará así el control territorial por parte de la clase dominante. Esta fase se correspondería por lo que comúnmente se conoce como esa cultura Paracas-Necrópolis o la llamada cultura Topará, caracterizada principalmente por enterramientos de fardos funerarios compuestos por envoltorios de tela, con vestimentas y ornamentos, y que son principalmente conocidos en el famoso cementerio de Huaricayán. Aquí tenemos una imagen de Cahuachi, donde podemos encontrar esa famosa y gran estructura conocida como el Templo del Escalonado, de la que sería culturalmente esa fase Nazca 01, tipológicamente hablando. En nuestras excavaciones hemos podido documentar para esta fase numerosos muros de barro que se encontraron precisamente bajo los suelos de la fase siguiente, es decir, de la fase 5, y en este caso, pues debido a la metodología de excavación en extensión, hemos priorizado en estos años la estructura de las fases más recientes, pero esperamos profundizar en este horizonte en los próximos años, en las próximas campañas. Podemos destacar, por ejemplo, la presencia de cerámica de cocción reductora y decoraciones bruñidas, las tradicionalmente consideradas como nazca-cero y que son características pues, de la primera fase de Cahuachi en el asentamiento de la fase 4 de este sector 3 del Trigal. El final de este periodo conllevó, como decía, pues el abandono probablemente de las comunidades residuales de la etapa previa, también de la puntilla 1, que se abandonó hacia el 50 de nuestra era, mientras los nuevos asentamientos, como el caso del Trigal 3, pues son los que perduraron. Vamos a pasar ahora a la fase 5, que es una de las que más información tenemos, ya que llevamos varios años trabajando en la estructura de esta fase, y estaría enmarcada entre los años 50 y 160 de nuestra era. Estaría caracterizada principalmente por la presencia de un asentamiento rural, en este caso en la época de consolidación del estado de Cahuachi. Como hemos dicho antes, los asentamientos en los cerros pues, han sido abandonados, pero en el Trigal sabemos que llegaron grandes volúmenes de cerámica, como las de la imagen, que son conocidas como Nazca 2-3, así como otros bienes que proceden precisamente del trabajo artesanal especializado, como pudieron ser antaras. Sugerimos entonces que en el Trigal se tenía acceso a la riqueza disponible en estos momentos, pero de hecho no nos cabe duda de que las cerámicas pintadas provienen de alfares de Cahuachi. Uno de los elementos más interesantes de esta fase son los espacios especializados, que lo que hacen es escalonar precisamente la ladera de este sector 3 del Trigal, que son espacios sociales a los que hemos denominado como departamentos. Es importante señalar que se trata de un tipo de asentamiento desconocido hasta nuestras investigaciones, con características de establecimiento rural, pero con especialización de actividades en cada uno de los departamentos. A ello se le suman las plantas de la estructura, que como vemos en la imagen pues son de forma triangular o poligonal, y a diferencia de los muros de barro de la fase anterior, ahora encontramos muros cabeceros hechos de hiladas de piedras para contener esos aterrazamientos de la ladera. Sobre estos zócalos de piedra se van levantando paredes de adobe, en este caso de pequeñas dimensiones. Las cubiertas estuvieron sostenidas por postes, ya que tampoco hallamos paredes perimetrales, ¿no? que delimiten el área. Podemos poner el ejemplo del departamento 1, que es el que tenemos en la imagen, donde reportamos un tipo de estructura desconocida hasta el momento en el área andina y que tiene que ver con el procesado de la obsidiana, de la talla de obsidiana. Se trata en este caso de un horno para el tratamiento térmico de este material, donde pues sabemos que esta talla
pudo posiblemente estar destinada para la fabricación de puntas para armas arrojadizas, bien sea para la caza o incluso para la guerra. Aquí tenemos dos diapositivas durante el proceso de excavación de este horno de tratamiento térmico y los restos hallados del proceso de producción de obsidiana en torno a esta estructura. Otro departamento a destacar es el departamento 2, donde fueron hallados pues, restos de fauna, principalmente camélidos, con señales de corte que seguramente, bueno, pues debido a que no encontramos ante un área de descuartizamiento para el consumo. Podemos destacar también el hallazgo de una pequeña pieza lítica trabajada, donde podemos atisbar, ¿no?, de manera esquemática algunos rasgos que podrían incluso llevarnos a pensar que se trata de algún tipo de figura antropomorfa, en este caso sobre soporte lítico. También nos gustaría destacar de esta fase, el departamento 5, se trata de un espacio delimitado por un cercado de estacas con una cubierta sustentada por postes y con las características de ser un recinto para el ganado de camélidos, corroborado precisamente por la presencia de coprolitos de estos animales. Podemos destacar, por ejemplo, el uso de estos animales para el transporte por los caminos del Valle de Nazca y Caguachi, pues, río abajo o hacia la sierra, a través de las redes de circulación del propio estado, ¿no?, del propio estado de Caguachi. Y por último, queremos también mostrar, en este caso, el departamento 10, caracterizado principalmente por su uso como área de cocina en el denominado patio norte. Y en este lugar, pues aparte de encontrar esa conocida cerámica que se puede asociar a Nazca 2-3, encontramos también una estructura de cocina de tipo Pachamanca y que pudo ser datada a través de radiocarbono, pues que nos arrojando una fecha de en torno al 160 de nuestra era. Nuestra hipótesis para esta fase es que nos encontramos en un establecimiento propiedad de un grupo de la oligarquía de Caguachi, con acceso a campos de cultivo y agua del río Baja, con medios de transporte para la circulación y espacios destinados a actividades especializadas que sabemos pues, que requerían una importante aportación de trabajo, seguramente trabajo que llevaron a cabo pues, grupos dependientes en forma de servidumbre doméstica. Este tipo de asentamiento parece abastecer de alimentos y otras producciones a centros políticos económicos, como en este caso, y como veníamos comentando, que es el de Caguachi. Aquí vemos esquemáticamente ese paso de una centralización comunitaria que veíamos sobre todo en el Cerro del Trigal, de esas primeras fases, a un estado con servidumbre comunitaria y oligarquía terrateniente para las fases 4 y 5, que coincide con esa consolidación de Caguachi como estado. Para las siguientes fases, la fase 6 y 7, ya conocemos la fecha de abandono de la fase anterior, el 660 de nuestra era, que indicaría también el inicio de esta fase cuyo final pues hemos datado en el 650 de nuestra era. Si bien es cierto que no podemos asegurar que todo el asentamiento anterior se abandonara, pues aún tenemos tenemos pendiente algunas dataciones, ¿no?, de una serie de departamentos. Si fue así, la población se instalaría en otros lugares, dejando el área baja de la ladera del Trigal. Posiblemente en este momento cuando se ubican las tumbas que hemos documentado en estos patios o espacios abiertos en la zona sur del yacimiento. Es también en estas fases cuando se abandona el centro político de Caguachi y se realizan también allí esos múltiples enterramientos en los niveles de derrumbe posteriores a esas edificaciones. Podemos afirmar que no había edificaciones en uso, aunque las prácticas funerarias seguramente continuaron con esta zona sur del Trigal 3. Tipológicamente, estas tumbas presentan esas pautas de enterramiento de la llamada cultura nazca, es decir, esas tumbas en pozo, con el cuerpo en posición sedente. Tenemos algunas infantiles en fosa, cuando realmente estas últimas suelen darse en urna cerámica. Y encontramos también deformaciones craneanas, como son las del individuo de la tumba 3 y que es la que vemos en esta imagen. Podemos destacar también la tumba 10, donde encontramos, por ejemplo, que unas piernas fueron utilizadas como ajuar para otro individuo
y cuya estructura de la sepultura es bastante atípica. Tenemos también casos de cabezas cortadas, como la de la tumba número 15, que fue colocada en una urna junto al resto de tumbas de este área. Estas cabezas cortadas es muy común verlas también representadas en cerámica, como la que tenemos en la imagen, que se halló también en el Trigal, y las cabezas que han sido halladas también continuamente en el yacimiento de Cahuachi. Presentamos así pues, alguna hipótesis, aún pendientes de confirmar, sobre todo con esas dataciones que comentaba. Y algunas de esas hipótesis son, pues, por ejemplo, que nos podríamos estar encontrando ante asentamientos dispersos en haciendas y poblados, con un centro político ideológico, en este caso desconocido. Tendríamos a la oligarquía regional en territorios políticos fragmentados. Los privilegios y la riqueza serían hereditarios y encontraríamos pues, una continuidad con el dominio basado en la violencia y que veíamos en periodos anteriores. También una continuidad en la apropiación de excedentes, en el uso de servidumbre y relaciones de explotación. Cabe señalar también el uso del espacio con una continuidad de la memoria histórica del lugar y los derechos de propiedad de la tierra a través del emplazamiento de estas sepulturas en estructura abandonada y que veremos que posteriormente parece que se sigue manteniendo. Pasaré ahora a la fase número 8, a la fase 8, que podemos datar entre el 650 y el 1000 de nuestra era y que podríamos marcar como parte del Imperio Wari y que podemos encontrar en este caso en el Trigal pues una casa rural de esta época. Es de sobra conocida la extensión del Imperio Wari, que lo vemos en el mapa en color morado, así como Tiahuanaco, que está más al sur, en este caso señalado en azul. Y bueno, señalar el hecho de que la implantación del Imperio Wari se daría pues, desde el centro político-económico ubicado en Ayacucho y que se extendió implantando pues, centros administrativos regionales y probablemente guarniciones militares por gran parte de los Andes centrales. Se trata quizá en este caso del único caso de un Estado con una expansión militar imperial documentada a través de datos arqueológicos, ya que bueno, sabemos que la mayor parte de los ejemplos conocidos pues sí que cuenta en este caso con fuentes escritas. Este periodo lo vemos caracterizado, por ejemplo, con el uso y construcción de grandes edificaciones, como los famosos edificios en D que tenemos en la imagen, así como la evidente disimetría social entre los colectivos sociales y sexuales y el uso de la violencia, algo que también, como comentaba, veíamos en periodos anteriores. Encontramos para este periodo algunas puntas de proyectiles realizadas en obsidiana, muy trabajadas, como la que tenemos en la fotografía. También tenemos restos de antara. Y sobre la planimetría, pues vemos lo que en su momento denominamos como recinto norte, y frente a este recinto norte que encontramos aquí, frente a esto encontramos pues, una serie de patios, estructuras más pequeñas, en este caso pues, de carácter cuadrangular. Este tipo de arquitectura la vemos también muy bien representada, por ejemplo, con una maqueta, en este caso un soporte cerámico, hallada en Conchopata, lo que es indicativo precisamente pues, del grado de especialización que pudo haber a nivel arquitectónico con esos planteamientos previos a la posterior construcción. Aún así, pues debemos esperar a las próximas campañas de excavación para completar precisamente ese registro de este complejo arquitectónico de esta fase. Aquí tenemos algunas imágenes del recinto norte, que es el que mejor documentado tenemos a pesar de los expolios sufridos en este área, y que destacan la gran preservación, en este caso pues del muro cabecero de doble paramento, que es el que vemos en esta fotografía, en el cual también documentamos pues, un derrumbe de piedra y de grande adobe. A ello se le suma la conservación del suelo, los materiales del uso del edificio, además de áreas de basura que hallamos principalmente en la zona exterior del recinto. Hemos podido corroborar el uso de enlucidos amarillo y blanco, indicativo del uso de paredes de revestimiento, aunque por desgracia pues, no hemos podido detectar su posición original. Por el volumen del derrumbe y el espesor de los muros, pues podría llevarnos a plantear que estamos ante casi con total seguridad
ante un edificio de 2 plantas. Aquí tendríamos otra imagen del recinto. En este caso vemos el muro perimetral realizado con grandes guijarros de río. Y sobre el suelo de este recinto norte fueron halladas también cerámicas como las que vemos en la fotografía, propias de este periodo, pues realizadas con esa pintura en rojo y en azul muy oscuro y esas figuras delineadas con pintura blanca, línea blanca. Para esta fase, y como parte de las hipótesis sociales que planteamos, pues podemos destacar la existencia de asentamientos de carácter jerarquizado, con estancias rurales en torno a centros territoriales, como pueda ser el caso de Pacheco en el Valle de Nazca, aparte del centro político biológico que ya conocemos en Guari. Encontramos, por tanto, una oligarquía imperial en territorios políticos y además pues, se da una continuidad en la existencia de privilegios y riqueza hereditarios, el dominio basado en la violencia, pues a través de asesinatos, esas cabezas cortadas o la iconografía relacionada con el terror a nivel político ideológico. Y continúa pues esa apropiación de excedentes, de esa continuidad con la servidumbre y las relaciones de explotación. También veremos con el uso de los espacios abandonados, también ese uso con esa memoria histórica y los derechos de propiedad de la tierra. ¿Pero qué ocurre después de esta fase? Pues cabe la posibilidad de que nos encontremos ante comunidades estatales que hemos denominado como posguari y que serían esa fase 9 y 10 entre el 1000 y el 1425 de nuestra era. Vemos en esta etapa un abandono de los edificios de la fase anterior, donde con toda seguridad pues, se realizaron sepulturas sobre sus derrumbes, es decir, en los derrumbes de los espacios de la fase 8. En el Cerro del Trigal, las frecuentaciones de esta etapa se evidencian pues, con una serie de hogares en los derrumbes de los edificios de los patios y algún reacondicionado de espacio específico. Y quizás las sepulturas del Trigal 3, de este sector 3, pues continuaron incluso en estos momentos, pero debemos esperar para poder confirmarlo con dataciones radiocarbónicas. Tenemos tumbas con características conocidas desde hace mucho tiempo, como la tumba 30 y la tumba 31, excavado entre los años 2020 y 2021, de las cuales esperamos también la confirmación de la cronometría de carbono 14. Pero debemos destacar el hecho de que se documentaron también posiciones atípicas, como son las de cúbito lateral o de cúbito ventral, que es indicativo también de ese abandono de las prácticas que eran habituales en la etapa anterior. Constatamos también la presencia de violencia directa con un individuo desmembrado y decapitado, donde además se puede observar clavada pues, una punta de obsidiana, que es el caso de la tumba Etu 21, y que también pues, es indicativo precisamente de un tiempo de grandes giros sociales. Exacto. Podemos vincular la continuidad del uso social del espacio del Trigal 3 pues, con la pervivencia de la memoria histórica, con ese emplazamiento de la sepultura en esa estructura abandonada, y tal y como se ha venido observando en esa fase anterior. La última fase, la fase 11, vendría marcada por el Imperio Inca con el Tahuantinsuyo entre el 1425 y el 1535 de nuestra era. En este caso lo que observamos pues, es precisamente el abandono y el despoblamiento del Trigal 3. El inicio de esta fase pues, vendría marcado también por un fechado de radiocarbono del 1425 y que marca también precisamente el abandono de ese periodo anterior. Vemos en la imagen, en morado, pues la gran extensión del Imperio Inca, de sobra ya conocida, ¿no? para esta zona de los Andes. Y como hipótesis sociales, señalamos que para estos momentos pues, no hay ninguna evidencia, como comentaba Pedro, no hay ninguna evidencia directa en el Trigal, no queda claro que haya poblamiento en el Valle del Río Baja, y en la cuenca de Nazca el centro político-económico estaba ubicado en el actual sitio de Paredones, que es un enclave administrativo conocido como Cajamarca por la población precolonial.
Ya sabemos cómo las comunidades pues, son destruidas, son masacradas o deportadas, con un dominio basado principalmente basado en el uso de la violencia, además de esa apropiación, de nuevo, de esa apropiación de los excedentes, la servidumbre o las relaciones de explotación, solo que en este caso, a diferencia de las fases anteriores, vemos que sí que hay una ruptura en esa memoria histórica del uso del territorio y, por supuesto, de los derechos de propiedad de la tierra. Y bueno, esperamos, por tanto, en los próximos años seguir avanzando en los estudios de esta zona arqueológica, confirmando y resolviendo todas esas cuestiones y preguntas que aún quedan abiertas. Y por supuesto, muchísimas gracias por vuestra atención. Estamos a su disposición para cualquier pregunta o cuestión que quieran realizar. Y tenéis en la diapositiva pues, nuestros correos electrónicos, la web del grupo de investigación y las redes sociales por las que también nos pueden contactar. Recordar que tienen la web de Yachai, donde pueden, a través del formulario, realizar las preguntas que deseen. Muchas gracias. No sé si hay alguna cuestión por ahí, Pedro. Bueno, sí, tenemos varias cuestiones. En todo caso, insistir que el aplicativo del portal Yachai Arqueología tiene un formulario por si alguien todavía quiere introducir alguna pregunta más en este rato que intentaremos ir respondiendo a las preguntas. Vamos a empezar un poco quizá por cuestiones más genéricas, intento responderlas yo, luego quizá haya alguna pregunta. María, quizá que te pasa a ti para que las respondas. Vale. A ver, nos preguntan cuáles son los principales desafíos que han enfrentado durante el desarrollo del proyecto, cómo se han superado y cuáles son los planes de futuro para el proyecto, es decir, en definitiva, cuál ha sido la realidad del proyecto como tal, ¿no? Bien, en este sentido, los desafíos fundamentales son los de cualquier proyecto, sobre todo arqueológico, sobre todo de un proyecto de larga duración. Es decir, es cierto que la mayor parte de proyectos tienen una gran brevedad, hay una cierta aceleración, hay una cierta perspectiva cortoplacista. Muchas veces se hacen en los yacimientos arqueológicos 1 o 2 campañas y se discontinúan los proyectos. Mantener un proyecto durante 2 décadas genera desafíos importantes, sobre todo en lograr, por una parte, las condiciones materiales a nivel de financiación obtenida de las instituciones. Muchas veces las fluctuaciones a veces de las convocatorias institucionales pues hacen que haya años en los que no se ha podido disponer de financiación por problemas A o problemas B. Eso pues es básico. Y se han tenido que superar, lógicamente, a veces con la paciencia de esperar a disponer de fondos para poder continuar los trabajos en Nazca después de a lo mejor 1 o 2 años de interrupción. Esto en 2 décadas pues no es sorprendente, ¿no? Luego, por otra parte, uno de los grandes desafíos de un proyecto, sobre todo de un proyecto que se realiza en el exterior y en un país que, a pesar de la proximidad en muchos aspectos, pues geográficamente es lejano, como es Perú para nosotros, desde Barcelona, desde Almería, desde España a Perú, pues hay una considerable distancia, el viaje no es fácil, comporta que los trabajos deben concentrarse en periodos muy breves y eso supone que podemos mantener a lo mejor campañas de trabajo de 2 meses, en el mejor de los casos, lo cual quiere decir que sumando tiempos, aunque digamos que estamos hablando de un proyecto de 2 décadas, en continuidad temporal no es ni mucho menos eso. Es decir, los meses reales que podemos estar trabajando por las condiciones económicas de sostener un proyecto en unas infraestructuras con un equipo en un país lejano, pues no es lo mismo que estar trabajando en nuestra universidad. Esto es otra cuestión. Un tercer desafío importante es el propio equipo. La continuidad de un equipo a lo largo de 2 décadas es muy difícil
muchas veces por las propias condiciones materiales, profesionales, de las personas que puedan haber ido participando en nuestro proyecto y que 2 décadas dan para un desarrollo personal importante, y eso ha comportado el alejamiento de un número importante de personas por unas razones de derivar de la vida normal de cualquier persona con el paso del tiempo, y en otros casos porque profesionalmente se han reubicado en otras situaciones, y en muchos casos por la búsqueda de otros objetivos diferentes a los del proyecto. Mantener un equipo durante 2 décadas es uno de los grandes desafíos, y no estoy muy seguro de que hayamos podido acabar de solventar este problema. Bueno, hemos sobrevivido en cualquier caso estas 2 décadas y esperamos sobrevivir todavía un cierto tiempo. En fin, por lo tanto, los planes de futuro a los que se remite la cuestión que se nos formula, pues son intentar continuar en la medida de lo posible. Esperemos que contando con la generación senior y quizá contando también con alguna generación menos senior. María está aquí presente, pero nuestra intención es continuar en la medida en que se pueda, porque nuestra finalidad sería efectivamente poder hacer un registro en extensión, cosa muy inusual en la investigación arqueológica, de estos 2 yacimientos, o al menos de las fases recientes de estos 2 yacimientos, del Cerro del Trigal y del Trigal 3, hasta donde podamos. Y de momento nuestra intención es continuar. De momento este último año ha sido un año de impasse también, por las razones que acabo de explicar anteriormente, de discontinuidad también de financiación, etcétera, y bueno, por cuestiones administrativas varias, ¿no? Añadir en cualquier caso, ya lo he mencionado antes, que ciertamente la complejidad se acrecienta en la medida en que estamos trabajando en un área delimitada de protección arqueológica bajo el paraguas declaratoria de Patrimonio Mundial de la UNESCO. No voy a entrar ahora en las típicas quejas de los problemas de trámites burocráticos, pero algunos problemas ha habido también asociados a este tema. Tenemos alguna pregunta más, una segunda pregunta. Nos preguntan cómo están integrando los datos arqueológicos de la Puntilla con investigaciones previas en la región de Nazca para construir una narrativa histórica más completa. Bueno, contesto una cuestión y en todo caso María creo que lo podrá complementar también. Es decir, evidentemente, aparte del proyecto arqueológico La Puntilla, nos movemos también con un marco de referencia de proyectos de I+D de mayor amplitud. He hecho referencia, por ejemplo, a la integración de los datos cronométricos de toda la región de la costa sur o subcentral de Perú, y en ese sentido pues hemos elaborado una base de datos y hemos trabajado y seguimos trabajando en la integración de esa base de datos cronométrica, de la cual se derivará un trabajo lo más completo posible para realizar esa sistematización o resistematización de los horizontes de sincronía. Estamos trabajando en ello y esperamos que no se demore demasiado sacar esa lectura basada en la evidencia arqueológica y absolutamente en las antípodas de la tradición de periodizaciones histórico-culturales que aún siguen dominando el panorama. O, por ejemplo, toda la cuestión relativa a un estudio general de las contextualizaciones funerarias en la misma región, o de la arquitectura doméstica y extradoméstica en la misma región. Por ejemplo, sobre la cuestión funeraria o sobre la cuestión de los atuendos. En el caso de la tesis doctoral de María, quizá puede ser muy brevemente mencionar esa integración que se ha podido hacer con los datos regionales. Sí, claro, por supuesto. Básicamente, en la tesis doctoral, por ejemplo, estuve recopilando y recogiendo toda la información que se viene dando en la costa sur del Perú, desde la península de Paracá hasta la cuenca del Río Grande de Nazca, con todos esos diarios que, por ejemplo, encontramos de Julio César Tello o de Kroeber o de Elaine Silverman, por ejemplo,
que recogieron también una serie de sepulturas, y todos esos datos fue lo que, bueno, fui recopilándolo para llevar a cabo una lectura social, en este caso desde un marco geográfico mucho más amplio y que puede dar explicación también a los procesos más concretos que encontramos o que tenemos en el trigal. Gracias, María. No podemos tampoco, vamos a dar cuenta de un par o tres de preguntas más, tampoco para no extendernos mucho más. Hay otra pregunta que dice, ¿ha habido colaboración con otras disciplinas científicas como la geología o la botánica para obtener una comprensión multidisciplinaria de la vida y la cultura en la Puntilla? Vamos a ver, esto es una cuestión importante. El proyecto no es un proyecto multidisciplinar y a lo mejor estoy diciendo alguna herejía, pero nuestra intención no está en absoluto en que sea un proyecto multidisciplinar. No es un proyecto geológico, no es un proyecto botánico, no es un proyecto paleoecológico, es un proyecto histórico y arqueológico que nos interesa la realidad de la vida social, no la historia de la vegetación, no las dinámicas geológicas o geomorfológicas. Por lo tanto, quizá, insisto, es a lo mejor una herejía, pero no creemos en la multidisciplinaridad. Es decir, creemos que nuestros objetivos como esto, dedicados a la historia, a la sociología, desde la arqueología, requieren priorizar las preguntas en relación a la vida social. No obstante, lógicamente, trabajamos con especialistas en distintas dimensiones, es decir, pues preguntas sobre cuestiones, por ejemplo, sobre cuestiones de geología. Estamos trabajando, bueno, geología desde una perspectiva también arqueológica y social en todo lo que es la dinámica de los acuíferos en la región y de cómo se han conformado las ubicaciones sociales, los asentamientos en relación a los terrenos de cultivo y al acceso al agua y a la arquitectura hidráulica para la disponibilidad de agua para consumo humano y para la agricultura. Intentamos hacer un proyecto en el que se integraran datos paleoecológicos, pero resultó muy difícil porque no hemos podido localizar y obtener contextos en los que haya proxies directos de paleoclima en la zona. Sabemos que los proxies paleoclimáticos requieren o bien de contextos muy sellados y muy bien ubicados en cuevas o bien de sedimentos lacustres. El paleoclimatólogo que trabajó con nosotros no encontró dónde ubicar ese tipo de proxies directos, no digo indirectos, que si la vegetación, que si la geomorfología, para hacer inferencias indirectas. Proxies directos de condiciones paleoclimáticas no ha sido posible obtener. A otro nivel, pues trabajamos con especialistas que creemos que son básicos. Sobre todo, estamos muy contentos de nuestra colaboración con el que creo que es el mejor especialista en malacología, en malacología en los Andes centrales, que es Manuel Gorriti Manchego. Hemos trabajado con diferentes personas especializadas en bioantropología, en ese sentido, para los restos humanos, tanto del Cerro del Trigal como de ahora recientemente, los últimos trabajos son de Arturo Sáez, de la Universidad Austral de Chile. Quizá hay un tema más problemático, que es el tema tanto de fauna como de botánica. A nivel de fauna hay una cuestión, la persona que ha hecho algunas descripciones no ha continuado, por lo que decía de los problemas de continuidad y discontinuidad de las personas en un equipo y otros problemas, no ha continuado trabajando en esta línea. A nivel de botánica también ha habido varias discontinuidades. Hemos, eso sí, obtenido todas las muestras necesarias a través de un ingente trabajo de procesado de sedimentos para obtener todos los registros destinados a los análisis paleobotánicos.
Recordemos que estamos en unas condiciones áridas, no se puede hacer flotación porque se destruiría las condiciones medioambientales de las muestras y por lo tanto el procesado en lugar de por técnicas de extracción por flotación ha comportado un proceso de cribado en seco que ha supuesto muchísimo más trabajo que lo que es habitual en paleobotánica, que son los muestreos basados en flotación. Y bueno, podría añadir algunos detalles, pero sobre la multidisciplinaridad sí que insistiría en que nuestro proyecto es fundamentalmente histórico, sociológico y arqueológico. Y vamos a ver quizá ya las últimas preguntas. Un momento. Bueno, hay una nueva pregunta y vamos a hacer un par de preguntas más, quizá. No sé si hay varias más, pero bueno, si da tiempo, quizá estas dos preguntas, quizá María, podrías mirar de responderlas. Pregunta número 4, ¿cómo ha influenciado el enfoque feminista en la metodología e interpretación de los hallazgos arqueológicos en la puntilla? Y luego vamos con la siguiente, que también. En todo caso, recordemos que al inicio hemos subrayado, a veces es importante subrayar el marco precisamente de preguntas y de qué es lo que se busca, porque tanto para cuestiones relacionadas con feminismo como para otras cuestiones, no se puede ver lo que no se mira, no se pueden responder preguntas que no se hacen, ¿no? Y bueno, María, sí. Sí, creo que esa pregunta igual la podemos responder junto a la siguiente de forma conjunta, Sí, por ejemplo. porque me dicen también que ha sido la misma persona quien la ha hecho, entonces igual. La siguiente pregunta dice también que como especialista en arqueología feminista, dice en qué medida cree que la integración de la perspectiva feminista en la puntilla puede contribuir al entendimiento más amplio de las sociedades antiguas de Nazca y sus estructuras de poder y organización social. Creo que ahí ha empezado muy bien Pedro diciéndolo, que principalmente a nivel de las preguntas que alguien realiza en la investigación, sobre todo antes de intervenir en el yacimiento, puesto que una vez que se interviene no hay vuelta atrás y es posible que algunas cuestiones puedan quedarse sin responder. Si primero nos realizamos estas cuestiones, estaremos mucho más pendientes, mucho más atentas a la hora de enfrentarnos al registro arqueológico, de registrarlo y por tanto de resolver todas esas cuestiones. Pero evidentemente primero hay que realizarse la pregunta oportuna. Desde una perspectiva feminista, pues en primer lugar, y creo que es absolutamente lógico, no solamente se trata de colocar en el centro de estudio a las mujeres, no es decir, esto es una mujer y esto es un hombre, sino eliminando ya de por sí el sesgo patriarcal que hay en la arqueología. Eso pasa, por supuesto, por leer toda la literatura científica que hay sobre el tema y llevar a cabo un análisis crítico que al final pues, nos permita también incluso realizarnos nosotras nuevas preguntas a la hora de investigar, ¿no? A nivel, por ejemplo, de algunas de las cuestiones, una de las principales van a ser las relaciones que hay entre los colectivos sociales y sexuales. Relaciones que pudieron ser de reciprocidad, que pudieron ser de explotación y, por supuesto, si estas relaciones pudieron ser de orden patriarcal. Pero, por supuesto, eso hay que preguntárselo mucho antes. Estas relaciones de origen patriarcal se pueden ver, por ejemplo, a nivel de trabajo. Si hay algún tipo de sobreesfuerzo por parte de las mujeres, que no olvidemos que también dan a luz, y algunas antropólogas sugieren que las marcas que se pueden observar en la columna vertebral y los brazos pueden ser por cargar a las criaturas, pues tenemos que preguntarnos si hay algún tipo de sobretrabajo en cuanto a algún colectivo sexual sobre otro. Entonces, evidentemente, metodológicamente sí que puede digamos, va a influir esa arqueología feminista porque nos vamos a realizar toda una serie de cuestiones que se tienen que resolver de forma muy concreta, ¿no? Por ejemplo, a nivel, pues eso, bioantropológico y atendiendo a los espacios sociales, qué colectivos qué colectivos habitaron o utilizaron determinado espacio y poder asociar cada uno de los trabajos sociales a colectivos sociales y sexuales concretos. No sé si más o menos he podido resolverlo. Sí, gracias, María.
A ver, en todo caso, insistir en que sobre cuestiones sociológicas lo fundamental es eso, es decir, preguntas, respuestas y no dejarnos guiar, por ejemplo, y en relación a, vamos a dejar un par de preguntas con respuestas muy breves, que son las dos que puede cerrar un poco la charla. Hay una pregunta que dice cómo se apoyan en la tecnología para el desarrollo de los proyectos arqueológicos. Por ejemplo, no es una cuestión de la tecnología en sí, sino de para qué utilizamos la tecnología. Muchas veces hay un alarde de tecnologías y después de haber hecho unos registros magníficos con drones, LiDARs, digitalización 3D, modelos digitales del terreno, te preguntas, aparte de ese bonito aparataje gráfico derivado de estas tecnologías, ¿qué es lo que hemos obtenido de interés, ¿no? O de nuevo conocimiento? Y muchas veces se acerca más a cero que a utilizando lenguaje binario. Evidentemente utilizamos las tecnologías que tenemos accesibles, en ese sentido, en el campo, por ejemplo, no utilizamos registros basados en cuadrículas porque disponemos de una estación total. Y en que disponemos de una estación total hacemos un registro X y Z de cada ítem que posicionamos y de las estructuras o capas que estamos documentando. No podemos prescindir completamente de cuadrículas o de hilos colgantes o de este tipo de cosas. Pues a otro nivel, pues, los análisis que se puedan hacer en laboratorios externos, ya no en el campo, sino de analíticas específicas, pues algunos se han ido haciendo, las dataciones de carbono 14, y otros pues están en proceso de hacerse, como puedan ser algún análisis isotópico en su caso. No se han podido hacer, esto siempre además como ahora está muy de moda, no se han podido hacer análisis de ADN. Se ha intentado desde el principio del proyecto, contábamos con un laboratorio de ADN antiguo, uno de los pocos laboratorios de ADN antiguo dispuesto a hacer análisis. No se ha podido hacer un solo análisis de ADN por la sencilla razón de que el colágeno en los huesos está muy deteriorado. Bueno, mala suerte. Lo mismo que tampoco, por cierto, hemos podido hacer ninguna datación de restos humanos directa. Tenemos que recurrir a otras muestras para la cronometría del carbono. Bueno, como con lo de otros temas, pues la tecnología no es ninguna garantía de cientificidad. La garantía de cientificidad está en el método, en los objetivos, en las preguntas, en las respuestas y en las hipótesis que se van construyendo y se van validando con la evidencia. Y bueno, quizá una última cuestión en relación a las publicaciones. Dice, el proyecto tiene 20 años de trabajos, pero es bastante desconocido en Perú. Hemos estado haciendo sistemáticamente conferencias, charlas, hemos asistido a todos los congresos de arqueología peruana, por lo tanto, si es desconocido en Perú, no es nuestra culpa. Pregunta también, ¿hay algún libro o publicación específica sobre la puntilla que se pueda adquirir? No, no hay un libro, pero tenemos un abanico de publicaciones, capítulos, artículos que se pueden encontrar en los repositorios de nuestra universidad o en la página de academia.edu, donde se ha ido publicando los avances que hemos ido haciendo. Algunos trabajos no se han publicado porque no se pueden publicar, tampoco hay que darse prisa en publicar las cosas incompletas. Los análisis requieren tiempo, nadie ha dicho que la arqueología requiera ir deprisa y corriendo y, en fin, como iba a decir pollo sin cabeza, pero no sé si sería lo más adecuado, pero a veces hay una cierta praxis arqueológica que consiste en deprisa, excavo, publico, y ahí queda todo. Y hay una cierta inflación de publicaciones que tampoco garantiza que los contenidos de esas publicaciones realmente sean tan relevantes, pero la presión por el publica o perece que ha impuesto el neoliberalismo anglosajón está haciendo mucho daño a la arqueología, ¿no? Vamos publicando lo que podemos y algunas cosas no las hemos publicado porque no ha habido tiempo. Por ejemplo, lo señalo como ejemplo de esta cuestión.
uno de los antiguos miembros del equipo publicó las sepulturas del Trigal 3. Publicó él por su cuenta y con sus propias ideas y las ascribió a la cultura nazca. Claro, hemos visto que estas sepulturas en su mayoría son post-Wari. No hay que darse prisa, no hay que darse prisa. Lo digo por que a veces... En cualquier caso, tienen ustedes un abanico de publicaciones, insisto, en los repositorios de nuestras universidades o en sitios como nuestras páginas de academia.edu o en nuestra página de Acaya, que pueden encontrar en websuave.cat, en los servidores de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, creo que hay alguna otra cuestión, pero creo que podemos dejarlo aquí. En cualquier caso, no sé si quieres añadir alguna cosa, María. No, ya poco más. Sí, sobre las publicaciones, sé lo que comenta. No hay un libro como tal, pero desde los inicios se llevan realizando publicaciones periódicas o incluso ahora mi tesis doctoral que también va un poco sobre esto. Es eso, que en academia.edu o en ResearchGate, en el momento que alguien busca Proyecto La Puntilla, van a salir muchísimas publicaciones, simplemente leer. Sí, y en ese sentido insistir en que nuestra presencia ha sido constante en los marcos oficiales o institucionales de la arqueología peruana. Insisto, hemos estado en todos los congresos nacionales de arqueología prácticamente, hemos hecho charlas, una o más como mínimo cada temporada que hemos estado en Perú. Si es desconocido, tampoco no es nuestra culpa, quizá no resulta, eso sí que es cierto, un proyecto que encaje un poco en los parámetros habituales de la arqueología en Perú, que no digo de la gente de Perú, digo en Perú, tanto de equipos con miembros, ponentes peruanos como exteriores a Perú. Y cualquier otra cuestión, tienen aquí nuestros correos electrónicos, se pueden poner en contacto para consultas que deseen. Agradecer la asistencia y haber estado presentes online, y bueno, entiendo también que como toda retransmisión que va online, que va luego a quedar fijada en ese repositorio audiovisual, pues seguramente gran parte de las visualizaciones de esta charla se realizarán a partir de aquí a posteriori, o sea que agradecer también a quienes vean el vídeo grabado su seguimiento y el interés por nuestro proyecto. Y muchas gracias a todas y a todos por esta presencia y esta asistencia.